Señor. Muy bien. Damos gracias al Señor por podernos, por darnos esta oportunidad de poder volver, regresar, ¿verdad? Es una bendición poder volver a compartir con ustedes, con el pastor Ángel, la familia y con cada uno de los hermanos de esta amada iglesia. Nos llevamos en el corazón y una prueba de eso que estamos aquí de regreso, ¿verdad? Así que doy gracias a Dios por esta bendición. En estos meses, mi familia también le manda saludos. Mi iglesia le actualizo unos detallitos nada más que ocurrieron en estos meses de cuando estuvimos ahora. Uno fue que tuvimos una jornada bastante intensa para terminar el curso, porque nos dimos a la tarea en el nombre del Señor, con su ayuda, su dirección, que en medio del contexto cubano, la situación que estamos viviendo, de terminar el doctorado este año. Y gracias a Dios se pudo lograr por su gracia y su misericordia. Así que pude graduarme este año. Cuando yo estuve en el viaje, yo compré aquí porque aproveché que estaba aquí y conseguí la toga doctoral, porque en Cuba no venden eso. Pues no venden ni pan, van a vender toga doctoral. Entonces, conseguí la toga doctoral para poderme graduar y terminar todo eso. Y cuando estaba aquí, que la compré aquí, eso se compra por Amazon. Y entonces, en WhatsApp, el rector le dijo: mira lo que tengo aquí a mí. Me dijo: está muy bonito, pero tú procura terminar si no trabajas. No trabajas. Entonces, gracias a Dios pudimos graduarnos. Y yo no sé si es la falta de comida, cosas que a uno a veces le da por cosas. Y ya me matriculé ahora aquí en Buff, en la parte University of Florida, en el segundo doctorado, un doctorado en educación. Espero que con el favor de Dios y su oración que me ayude, porque va a ser muy beneficioso para la obra de Dios en Cuba. Este doctorado, el que terminamos, es el que el pastor también está haciendo, que es el doctorado en Ministerio Pastoral. Pero este tiene mucho que ver con lo que vamos en el seminario, como es en educación, y nos va a ayudar muchísimo. Y la expectativa es poder ayudar a nuestra obra bautista de Cuba Occidental y a otras denominaciones también a seguirse desarrollando y creciendo en nuestra parte, pero necesitamos eso, prepararnos cada día más para poder hacerlo. Y yo tengo un sueño que parece una locura, y lo he dicho en mi iglesia, y ahora voy a decirles rapidito un detallito en la iglesia. Es un sueño que parece una locura, pero no sé, yo sueño cada día con eso, en regresar en nuestra patria a la educación, a la enseñanza, a las escuelas cristianas. Entonces uno de los esfuerzos que estamos haciendo es por eso, porque esperamos un día. Porque si llega el día y dice: ok, bien, se pueden abrir ya escuelas cristianas, pero ¿dónde está la gente preparada para abrir una escuela cristiana? Para guiar un proceso, para diseñar currículum, para comenzar de nuevo, porque nosotros teníamos muchas escuelas cristianas desde 1959. Ustedes saben lo que pasó allí, el ciclón, y entonces se llevó todas las escuelas y han pasado 60 y tantos años. Toda esa generación que estaba en esa época ya están con el Señor, ¿verdad? Así que yo sueño con eso. Oren, si ustedes pueden apoyar en oración, en nuestra parte también pueden haber escuelas cristianas que lo necesitan muchísimo. Porque si queremos reconstruir una sociedad con los más altos valores, no se puede hacer sin un proceso educativo que se enfoque en la Biblia, la palabra de Dios, el camino del Señor, los valores más altos, valores cristianos que nosotros sostenemos. Así que eso es una de las cosas por lo cual nos lanzamos a este desafío de empezar otro, terminando uno, empezar otro. Y eso en cuanto a eso. Y otra cosa que lo actualizo, cuando llegamos allá, llevamos unos poquitos días o un par de meses, el pastor de la iglesia, nuestra iglesia, que yo comparto el pastorado con él, me dijo: tengo que decirte dos noticias. ¿Cuándo podemos hablar? No, ven por acá. Dos noticias. Uno, voy a emigrar con mi familia. Se emigró para Costa Rica. Oye, no me digas eso. Bueno, es una decisión de cada uno. Pero yo estaba en medio del doctorado, como vicepresidente de la convención, con trabajo en el seminario. Y yo dije: ay, Dios mío, ahora de pronto. ¿Y cuál es la segunda? Que ya tengo pasaje para tal día. Oye, esto es así. Oye, entonces, pero bueno, con el favor de Dios, estamos también al frente de la iglesia bautista de Camarín como pastor principal por tercera vez en la historia de nuestra
tercera vez, yo no sé si, yo siempre he escuchado casos de que por segunda vez regresó a ser pastor en la misma iglesia, un pastor, no sé si por tercera vez, pero bueno, como hemos permanecido allí, cada vez que hay un movimiento pastoral, pues vuelvo a estar al frente de la iglesia. Entonces, esas son las dos cositas nuevas que hay de que yo estuve ahora. Estoy de pastor frente a la iglesia, que pude terminar el doctorado y que empecé este otro con la ayuda del Señor. Y estamos, de momento, sí, en la misma universidad estudiando ahora. Miren eso, lo que el programa es diferente, si no fuera por la carrera dos carreras diferentes, pero en la misma universidad, que es una bendición del Señor, que Dios ha traído también acá, ha acercado aquí a la Florida. Mis hermanos, vamos a estar compartiendo algunos principios bíblicos para el liderazgo espiritual. Antes de comenzar, porque veo muchos hermanos acá de iglesia, y nosotros tenemos un concepto de líder de iglesia, y le llamamos líder a los hermanos que están al frente, y ciertamente lo son, de diferentes áreas. Está al frente el líder de esto, el líder de esto y el líder de esto. Pero hay un autor, del cual vamos a estar compartiendo algunos principios hoy, llamado Oswald Sanders, que él tiene un concepto interesante y dice que los cristianos somos, como enseña la palabra de Dios, la sal y la luz del mundo. Sal y luz del mundo. Somos guías para otras personas, somos puntos de referencia para otras personas de cómo se debe vivir realmente la vida que agrada a Dios. Dice, desde ese punto de vista, dado que el liderazgo es influencia, desde ese punto, y eso es lo que Dios nos ha llamado a influir en esta sociedad, desde ese punto de vista, dice este autor, todos los cristianos son líderes. Amén. No al mismo nivel. Aún aquel que no ocupa una responsabilidad en el seno de la iglesia, delante de la sociedad es líder. Cuando usted está en su trabajo, usted es un líder ahí. Si los demás no son cristianos, los demás están en las tinieblas, están desenfocados, y usted sabe cuál es el camino de la verdad, quién es el camino, la verdad y la vida, usted tiene el evangelio de Jesucristo, usted es un líder en su trabajo. Y aunque usted a lo mejor no lo sabía, después de hoy se va a poner, yo no sabía que era un líder. Usted es un líder en su trabajo. Así que, de alguna manera, estos principios, unos más que otros, son aplicables a cualquiera de nosotros. Por supuesto, de manera especial, a aquellos que ocupan ya una responsabilidad, que han sido señalados, que han sido nombrados por la iglesia para ocupar una responsabilidad. Pero de cierta manera, todos tenemos que influir y todos tenemos que tener en cuenta esto. Mis hermanos, nos ha tocado vivir en una época en que la vanidad y la trivialidad reinan. Cada día es más común en la vida de las personas que nos rodean. O sea que este espíritu de superficialidad, de poca profundidad espiritual, de inmadurez para enfrentar la vida, lamentablemente que está en la sociedad, lamentablemente puede encontrarse hoy también entre los cristianos, incluso entre lo que nosotros llamamos los líderes cristianos, líderes del pueblo de Dios. Y esto ha traído consigo, esta manera de ser ha traído consigo que los criterios y las prácticas del mundo, y ahí sí voy a decirlo con todas las letras, del mundo, porque algunos, aún dentro de nosotros mismos, dentro del reino de Dios, algunos critican cuando usted dice del mundo como si nosotros fuéramos extraterrestres. Pero es que la Biblia presenta esa palabra. Hay tres palabras que se traducen, son tres palabras diferentes, pero se tradujeron al español como mundo. Mundo como sistema, primero mundo como el universo, el cosmos, ¿verdad? El universo es el mundo. Ese mundo que Dios creó. Mundo también es todas las personas que habitamos o habitarán sobre la tierra, las personas, la humanidad. Ahí es donde dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A qué mundo se refiere? Se refiere a nosotros, a cada uno de nosotros, a las personas que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay una tercera acepción de la palabra mundo en la Biblia que tiene que ver con lo que yo acabo de decir, y es todo el sistema de valores negativos y pecaminosos de las personas que nos rodean. Todo lo malo que hace que va contra Dios. Por eso es que dice la Biblia, no améis al mundo. ¿Se dan cuenta que son palabras diferentes? Si dice que Dios ama al mundo de tal manera que entregó a su Hijo, y aquí me dice Dios mismo, no me ames al mundo, porque no se refiere a las personas. No me ames al mundo, no me
ames el pecado. No ames las cosas malas, las cosas que ellos hacen que a Dios no le agrada. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y también dice en Santiago, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Es a ese mundo que se refiere. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No quiere decir que usted no puede tener amigos que no son cristianos. Todos seguramente tenemos amigos que no son cristianos. Por supuesto, a ese amigo tú tienes que influir, tú tienes que, como líder que eres a los ojos de Dios, tú tienes que influir a tu amigo que no es cristiano. Pero podemos tener amigos que no son cristianos porque Dios los ama, porque de tal manera amó Dios a ese mundo, a las personas. Lo que no podemos ser amigos es el pecado. Lo que no podemos es compartir lo mal hecho. Lo que no podemos hacer las cosas que a Dios no le agrada. Entonces, mi hermano, en este sentido, ha traído consigo, repito, que los criterios, la superficialidad y las prácticas del mundo estén sustituyendo los valores y las buenas prácticas cristianas. Nosotros no deberíamos nunca renunciar a las buenas prácticas cristianas que por generación y generación el pueblo de Dios ha tenido, guiado por la palabra de Dios. Por tal razón queremos considerar algunos principios bíblicos para el liderazgo espiritual y vamos a tomar algunas ideas, pero otras cosas van a ser de lo que el Señor nos da acá, extraído de este libro de Oswald Sanders, que es un clásico que se titula Liderazgo Espiritual. Un primer principio: los líderes espirituales no deben usar su posición de liderazgo para dar rienda suelta a su ambición e intereses personales. Lamentablemente ocurre muchas veces en el mundo en que nos ha tocado vivir, en la época que nos ha tocado vivir. Pero el primer principio es que los líderes espirituales no deben usar su posición de liderazgo para dar rienda suelta a su ambición, muchas gracias, e intereses personales. En la actualidad algunos aspiran al liderazgo, aún dentro del contexto cristiano, ambicionando posiciones, un mejor estatus, un poder, o sea, influencia sobre los demás con otros propósitos o ventajas materiales. Pero todo eso es contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Hubo una ocasión, ¿se acuerdan? La ocasión en que estaba Jesús y se acercaron sus discípulos. Bueno, en uno de los evangelios dice que la madre venía con ellos también, de Juan y Jacobo. Y la madre intercedió por ellos, como si fueran muchachos de primaria, ¿no? Dos hombres pescadores, fuertes. Pero una madre, las madres muchas veces no ven cómo sus hijos crecen, que ya son adultos, y apeló por ellos. Pero le digo: maestro, queremos pedirte algo. Pero ya vemos que fue algo muy sencillo. El concepto que ellos tenían era que Cristo iba a establecer su reino terrenal. Se iba a ser el rey, literalmente, terrenalmente hablando, de Israel. Y ellos, bajo ese concepto, ella vino y le dijo: mira, queremos pedirte que cuando tú estés reinando, cuando ya tú estés ahí en Jerusalén reinando, uno de estos mis hijos que esté a tu derecha y el otro a la izquierda. Y los demás, donde puedan. A mí lo que me interesa es que mis hijos estén uno a mi derecha, y uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Los demás no me interesan. Casi nada. Como pidiendo las dos mejores posiciones. Estaba pidiendo posiciones. Estaba aspirando a algo contrario a lo que Dios dice en su palabra. Eso, que gocen de los más altos privilegios, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús no lo recriminó ni nada, pero aprovechó en lo que se conoce como, en filosofía de la educación se conoce como el momento enseñable. O sea, aprovechar el momento. En Cuba le dicen: donde se cae el burro, ahí mismo le da los palos. Pero en filosofía de la educación se llama el momento enseñable. Ese momento en que ocurre algo cuando un niño hace algo malo, entonces ven acá, siéntate y vamos a conversar. Mira, ¿por qué eso sucedió? Por esto. Y el niño aprende en la práctica. Y entonces el Señor aprovechó el momento para enseñar y los reunió a todos. Y les dijo: miren, los grandes, los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra, se enseñorean de las naciones y ejercen sobre ellas potestad. Desde entonces y hasta hoy, los gobernantes ejercen sobre las naciones potestad, se enseñorean de ellas. Pero entre vosotros, mis seguidores, no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será el siervo de todos.
La verdadera grandeza en el reino de Dios no es otra cosa que servir. Por eso, este es un gran principio que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a aceptar cualquier cosa que hagamos para el Señor como líderes en su pueblo. Los líderes espirituales también deben aceptar que el verdadero liderazgo a los ojos del Señor es servir amorosa y desinteresadamente a los demás. Es interesante observar que el término líder no aparece en la Biblia. ¿Sabían ustedes eso? El término líder no aparece en la Biblia. Nosotros lo usamos. Nosotros usamos muchos términos en la iglesia de hoy que realmente no aparecen en la Biblia. No es que esté mal que usemos términos que no aparezcan en la Biblia. Lo que está mal es que alrededor de ese término tengamos una filosofía del mundo y no un principio cristiano. Ese sería lo que está mal, porque es muy distinto el concepto de ser líder en el mundo y ser líder en el reino de Dios. Dentro de unos segundos vamos a ver eso también que estoy diciendo. Pero lo cierto, mi hermano, que no aparece la palabra líder. De hecho, cuando usted abre ahí en Levítico, en Números, en Josué 1, 2, 4, etc., va a encontrar siempre que Dios dice, porque mi siervo Moisés. Nunca dice porque Moisés es el líder de mi pueblo, o el líder Moisés al frente de mi pueblo. Nunca Dios dice eso. Siempre se refiere a él como mi siervo Moisés. De hecho, esa es la palabra que aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Siervo. El autor Sander le llama a esto el principio maestro del maestro. El principio maestro del maestro con mayúsculas. O sea, al referirse a esas palabras, el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Y concluye esta parte diciendo: la verdadera grandeza, el verdadero liderazgo se encuentra cuando el líder se dedica a servir a otros, pero no a engatusar e inducir a otros para que le sirvan a él. Una vez conocí a una persona que llegó a trabajar a una institución cristiana y desde que yo empezó, necesito que me resuelvan, que me den esto, necesito aquello, necesito lo otro, necesito lo otro y necesito lo otro, y todo era para él, y pedía. Y alguien muy así dijo: oye, me parece que este es contrario a lo que de Cristo dijo. Cristo dijo: no he venido para ser servido, sino para servir. Me parece que este no ha venido a servir, sino para ser servido, porque no había aportado nada y quería como resolver, no sé cómo ustedes lo dirían aquí, todo era para él, para mi beneficio, para mi beneficio. Para mi beneficio. No, que aquel tiene un teléfono que era destinado. Yo quiero que me den ese teléfono. Yo quiero esto. No había aportado nada y todo el tiempo era pidiendo. Eso no es el espíritu del liderazgo cristiano. Hay otro gran principio que los líderes espirituales deben comprender: la diferencia entre el liderazgo natural y el liderazgo espiritual. Es muy diferente. Ustedes viven en una nación, una gran nación evidentemente, pero que tiene características muy interesantes por el espectro tan amplio que tiene las iglesias de Cristo acá. Vive en una nación donde el pragmatismo ha sustituido en gran medida a los principios bíblicos. Lo práctico, lo que funciona, no sé qué. Y muchas veces encontramos a líderes en el espectro del pueblo de Dios actuando como si fueran líderes de una empresa, de un negocio, y en lugar de actuando bajo los principios de la palabra de Dios, porque es totalmente, de hecho, miren, los valores del reino de Dios son totalmente contrarios, o vamos a decirlo al revés, los valores o antivalores, como quieran llamarle, de este mundo son totalmente opuestos, 180 grados, a los valores cristianos. Y a veces queremos acomodar tanto la cosa para que la gente pues
tener gente con nosotros, qué sé yo, que vamos perdiendo de vista qué es lo que realmente Dios nos pide en su palabra. Puse ahí imágenes, yo no sé si, claro, esas imágenes son de los que yo conozco, dos líderes cristianos. ¿Conocen alguno de estos de acá? No. Aquellos son los líderes naturales. O sea, son líderes, evidentemente son líderes. Porque un líder no significa que siempre va a hacer lo bueno. Hay líderes para lo bueno y líderes para lo malo. Pero son líderes naturales. Y estos acá, ¿lo conoce alguno o no lo conoce? Pastor, ¿conoce al doctor Daniel Sánchez? Ah, claro, sí. Daniel Sánchez, Claro. sí, es bien reconocido. Un South hombre Bronx. sumamente humilde. Ya. Todavía está sirviendo, ya tiene casi 90 años al frente de la escuela de misiones del Southwest de Baptist Theological Seminary de Fort Worth, Texas. Por años sirviendo, pero sirviendo a toda la América Latina, a todos los seminarios, a todos los líderes, a nuestra patria en Cuba también. Toda su vida la ha dado para servir, con una humildad tremenda. Miren, un hombre de esa categoría que el Departamento de Educación de los Estados Unidos le otorgó un reconocimiento que tienen aquí, que no sé cuál es el nombre, le otorgó ese reconocimiento como el mejor educador de los Estados Unidos por no sé cuántos años. Un hombre extraordinario. Pero qué humilde, su vida ha sido servir todo el tiempo. Ha escrito infinidad de libros tremendos, pero su vida es servir. Y mira qué humildad. Por ejemplo, a un profesor, sin ánimo de que se considere una crítica, pero a un profesor de una universidad o de un seminario en los Estados Unidos, tú le pides ayuda. Mira, yo creo que vía online me des una asignatura en Cuba, vía online, y te dice, ok, vamos a hacerlo por Zoom, o vamos a hacerlo por las grandes plataformas, ¿no? Pero aparte que hay que entrar por un VPN, por un túnel, cosas. Pide mucho internet, que Cuba no tiene esa velocidad, y el estudiante está en la valla, ¡blup, blup, blup! Se le cae la plataforma, casi no funciona. Vamos a tener una plataforma allí que funciona, que tiene muchos elementos parecidos a una plataforma educativa que sirve para dar clases en vivo, que es Telegram. Pero como Telegram viene de origen ruso, muchos americanos no les gusta Telegram. Cualquier profesor te dice, no, yo te voy a dar la clase porque tiene que ser por las plataformas. Es lo común aquí. Cuando nosotros hablamos con el profesor de esto, dice, no, me dice cómo es. Instaló su Telegram ruso y él dio su clase por Telegram. Uno de los más grandes educadores, se comprende acá en Estados Unidos, y él se bajó y lo dio. ¿Por qué es lo que le funciona a ustedes eso? Por ahí lo damos. Porque su corazón es servir. Él nunca ha negado posiciones. Este es otro pastor también que igual, lo único que hace es servir. Y va y ayuda y está ahí al nivel de todo el mundo. Sin embargo, hay líderes que no son espirituales, son llamados los líderes naturales, que hoy te dicen una cosa, mañana es otra, todo es conveniencia. Los líderes de este mundo están detrás de qué me conviene, de qué me enriquece más a mí, y los otros desatando el egoísmo, es la competencia con el otro país, es la demostración de quién es más fuerte, y en eso es lo que está. Hay veces que parecen niños de primaria. Los gobernantes de este mundo, discutiendo entre ellos, parecen niños de primaria. Tú dices, ¿por qué es esto, chicos? El solar de la mantequilla, el solar del bistec, ahí en La Habana, o el solar de la margarita, que es más famoso, que fue donde se crió Celia Cruz, que es a 2 cuadras de mi casa. A 2 cuadras de mi casa donde se crió Celia Cruz. Pero usted ve que el ambiente allí es así. Líderes naturales y líderes espirituales. Hay una gran diferencia. Permítanme mencionar algunas y usted se dará cuenta. Miren, los líderes naturales, que no tienen a Dios, pero son líderes. Los líderes naturales confían en sí mismos. Y se creen que son ellos. Confían en sí mismos.
cuando un líder espiritual confía en Dios. El líder natural conoce a los hombres y de hecho los manipula a su antojo. Pero el líder espiritual conoce a Dios o trata de conocerlo. El natural toma sus propias decisiones basadas en su conocimiento y demás, cuando el líder espiritual, ante tomar una decisión, busca la voluntad de Dios. ¿Ves que hay diferencia? El líder natural es ambicioso, pero el espiritual es humilde. El líder natural solo se apoya en métodos. No quiere decir que nosotros no tengamos métodos para hacer las cosas, pero aún más importante que los métodos, seguimos el ejemplo de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Al líder natural le gusta, disfruta, mandar, tener el control. Cuando el líder espiritual se deleita en obedecer a Dios. El natural busca recompensas personales, mientras que el líder espiritual ama a Dios y a los demás. El amor es lo que lo caracteriza. El líder natural es independiente, yo solo, autosuficiente. Cuando el líder espiritual depende de Dios. Esa lista está muy buena para evaluar. O para autoevaluarnos. Vamos a empezar por cada uno por uno mismo, ¿verdad? La primera evaluación que uno debe hacer es uno mismo. Y decir, bueno, yo en lo que estoy haciendo, ¿me parezco más a un líder natural o a un líder espiritual? ¿A un líder de Dios o a un líder como este mundo? Usted coge la lista y pone las dos cosas y va a ver, y se va a autoevaluar y va a decir, bueno, ¿hacia dónde se inclina mi corazón? Los líderes espirituales, fue aquí, ¿no? A ver. Sí. Muy bien, los líderes espirituales, ya dejamos a los naturales a un lado. Sí, bueno, ya estábamos cambiando en ese momento. Muy bien, los líderes espirituales, y ya dejamos atrás a los líderes naturales, seguimos con los líderes espirituales, que son los líderes que nosotros tenemos o debemos ser. Deben poseer las cualidades que necesita que el apóstol Pablo expresa en 1 Timoteo 3, 1 al 7. Es verdad, oigan esto, es verdad que ese pasaje está enfocado en los obispos. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra de ser. Pero, en primer lugar, ¿qué cosa es un obispo? Los bautistas tenemos un concepto de eso. Hay otras denominaciones que tienen un concepto diferente. Hay otras denominaciones que ven eso como una jerarquía, como que el obispo está por encima de los pastores y demás. Nosotros los bautistas vemos que hay tres palabras en el Nuevo Testamento que son tres funciones de una misma persona, que son obispo, pastor y anciano. ¿Sabían eso, verdad? ¿Sabían que el pastor Ángel es obispo? El pastor es anciano. Anciano espiritual, no. Anciano. Una categoría espiritual, no de edad. No de edad. La Biblia presenta. Yo también soy anciano, soy así. No necesito decir nada, solo la mirada nada más. De hecho, hay un muchacho, hay un joven pastor. Un joven pastor como Timoteo. Aunque Timoteo, cuando se le escribió estas cartas, no era tampoco tan jovencito como a veces nosotros creemos. Porque si ninguno tenga en poco tu juventud, ya tenía casi 40 años. Pero comparado con un hombre de 80, 90, se veía joven. Entonces, por eso Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero tenía casi 40 años. Pero un joven de 25 años que sintió un llamado a Dios, que se graduó en un seminario, que está frente a una iglesia, ¿sabe que también es un anciano? En la categoría espiritual, no de edad. Esto no tiene que ver con la edad. Es una categoría que la Biblia dice los ancianos como líderes de la iglesia. Pero los bautistas creen que obispo, anciano y pastor son tres funciones de una misma persona. Obispo. ¿Qué significa obispo? Se traduce del griego episcopo, significa sobrevedor. Pero hay una palabra en español que la entendemos mejor en estos tiempos, que es supervisor. El que está para supervisar
a los demás, supervisar el rebaño, que las cosas funcionen bien, el trabajo que se está haciendo, supervisor. Un obispo es un supervisor. Un anciano es el presbítero. El anciano es el que atiende la vida espiritual, el que se preocupa por el enfermo, el que visita a sus miembros cuando están en dificultades. El anciano exhorta, aconseja personalmente. Esa es la función del anciano, o la función de ese siervo de Dios como anciano. Y pastor es que viene la figura del Antiguo Testamento, el pastor que estaba frente a la oveja, el que alimenta. El pastorado tiene que ver con el que enseña la palabra y el que la predica, la expone. O sea, esa es la función pastoral, predicar y exponer la palabra. Cuando tú estás dando un consejo, estoy siendo en ese momento el anciano de la iglesia. Y cuando estoy supervisando el trabajo y todo eso, soy el obispo de la iglesia. Son las tres funciones de una misma persona. Así lo creemos los bautistas, otras denominaciones lo ven como rango, como categoría. Hay un obispo, incluso hay arzobispo, etcétera. Ya otras palabras incluso que la Biblia no menciona. Aunque se refiere al obispo, al pastor, miren, déjenme decirles algo. Hay una diferencia sustancial entre ser pastor y el don del cuidado pastoral. ¿Qué significa eso? Se supone que todo pastor debería tener el don del cuidado pastoral, aunque se ha descubierto en investigaciones realizadas que hay pastores que no tienen el don del cuidado pastoral. Pero ¿por qué han triunfado a pesar de todo en su ministerio pastoral? Porque han sido sabios para con el Señor y dándose cuenta que esa no es su fuerte, que han creado un equipo y han podido detectar en la congregación quién tiene ese don. Y han tratado de crear como un equipo y cada uno suple. Porque al final el cuerpo es eso. El cuerpo, la Biblia presenta el cuerpo de la iglesia como un gran equipo donde todos tienen dones y todos trabajan para la edificación de la iglesia. Lo que me falta a mí lo tiene el otro, lo que me falta al otro tiene el otro. Y así. Entonces, claro, el pastor, ser pastor, tiene que ver con un llamado de Dios, pero también tiene que ver con funciones muy específicas bíblicas que realiza y también incluyendo cuestiones administrativas y un reconocimiento de una iglesia, etc. O sea, la función pastoral es una cosa y el don del cuidado pastoral es otra, distinta. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor te dicen, esto nada más que es para el pastor. Eso es requisito, ¿no? Si usted es un líder del área de enseñanza y de educación cristiana en la iglesia, usted tiene personas, hermanos, bajo su cuidado. Usted tiene que de alguna manera ejercer ese don de cuidado, pastoral, de ayudar a los que están bajo su cuidado. Lo mismo pasa con el que está en adoración, con el que está en cualquier ministerio de la iglesia. Usted debe alentar a sus hermanos, al que está trabajando con usted. Eso también es cuidado pastoral. No solo el pastor. Imagínense que la iglesia va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y llega un punto en que es tan grande que el pastor solo no puede. Y después busca a otros pastores, pero después sigue creciendo, y creciendo, y creciendo, y llega un punto que aún así esos otros varios pastores tampoco pueden. Pero ¿cómo se suple eso? Se suple así, cada líder en un amor al Señor y a sus hermanos tiene esos requisitos de cuidado pastoral con aquel que le rodea. Y ahí no estamos hablando de tomar decisiones como si yo fuera el pastor de la iglesia, sincero. Ahí estamos hablando de amar a la gente. El pastor de la iglesia no es el único que tiene que amar. Todos tenemos que amarnos unos a los otros. Es lo que enseña la Biblia. Y ahí se dice que debe ser irreprensible. Pregunto yo, ¿es solamente el pastor al frente de la iglesia el único que tiene que ser irreprensible? Todo cristiano debería ser irreprensible, porque como dije al principio, todos estamos influyendo a este mundo. El mundo lo está viendo vivir. Entonces, mi hermano, y dentro de la iglesia, los nuevos creyentes, los niños, los adolescentes, nos están viendo vivir. Todos tenemos que tener esto en nuestra vida. Irreprensible no significa ser perfecto, pero sí vivir de tal manera que nuestros detractores no tengan motivo para señalarnos y decir, mira lo que hizo este. Que tengamos un buen
testimonio, que si alguien quiere murmurar de nosotros, tiene que recurrir a la mentira. Porque como Cristo dijo que somos bienaventurados cuando se diga contra nosotros toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Siempre que sea mintiendo, aunque es desagradable, porque nadie quiere que hablen de él nada, ni mintiendo, que te pongan como en evidencia y después tengas que estar aclarando las cosas, eso es desagradable. Pero si eso ocurre, que sea mintiendo, que no tengan eso es lo que significa irreprensible, que no tengan un punto que sea verdad de algo que nosotros estemos haciendo. Dice marido de una sola mujer. Bueno, es un tema más largo por tiempo, no vamos a poder entrar ahora. Sobrio, una vida pacífica y equilibrada, prudente, medido, cuidadoso, autodisciplinado, con discernimiento espiritual en lo que hace, alguien que posee un buen sentido común. Hay un refrán que dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. Sentido común. Tenemos que darnos cuenta en el momento que estamos, qué es lo que va en cada momento. Decoroso, una persona que tenga honor, respeto, dignidad y pudor. Hospedador, una buena actitud para recibir a los visitantes, darle buena atención reflejando el amor de Cristo. Apto para enseñar. Esto puede incluir talento, dones, capacitación, llamado de Dios. No pendenciero. O sea, no ser contencioso, sino más bien pacificador. Tenemos que ser como bomberos. No le podemos echar, hay un refrán que dice, leña al fuego para que arda más. O sea, usted no ha conocido personas que hay una situación aquí y en lugar de decir, hermano, ya, vamos a orar juntos, vamos a parar esto, ¿qué es eso? Como hermano, viene y dice, ¿te lo viste? Yo te lo dije, ¿qué viste? ¿Viste? Yo te lo dije. Y aviva más la llama. Aviva más la llama. ¿Me entiendes? Cuando en Cuba nos pasa eso, dicen, aquí hay un infiltrado. Pero ocurre aún fuera de él. Ocurre aquí también seguro. Porque hay gente que son así. La superficialidad que dije al principio, la falta de madurez que dije al principio, por eso falta de madurez cristiana. Porque la madurez cristiana nos tiene que llevar a eso, a ser pacificadores y decir, no hermano, entre nosotros no cabe esto. Tenemos que reconciliarnos. No puede ser eso, no puede ser. Amable, apacible, amoroso, bondadoso, servicial, no avaro, no avaricioso. Más bien alguien que quiera ayudar a los demás, compartir de lo que tiene, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en su nación con toda honestidad. Por cierto, en cuanto a eso, hay que reconocer una cosa hay que reconocer algo importante en cuanto a esto de los hijos y demás. Nosotros tratamos de dar a nuestros hijos la mejor educación que podamos, en el temor de Dios, en su palabra. Hay que tratar de vivir cada día dándole más ejemplos para que no solo de palabras, sino que nos vean vivir. Pero nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros hijos hasta un punto del camino. Pero cuando ellos son adultos, ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Si un hijo no toma porque en su decisión nos ha aburrido, si aún teniendo la mejor educación, que sus padres se esforzaron, que lo dieron todo, y aún así toma un camino equivocado, no podemos juzgar a esos padres. Porque eso yo lo he visto al cabo de los años en la vida, ¿no? En la iglesia y demás. Mira, eso fue que no. Tú estabas ahí en la casa para ver lo que estaba haciendo, cómo se desvivió, cómo se entregó, cómo dio ejemplo. No podemos juzgar a los padres cuando un hijo no sigue el camino. ¿Saben? Nosotros tenemos que hacerlo bien. Después ellos tomarán sus decisiones. Pero si lo hacemos bien y le sembramos la semilla, esa semilla un día va a fructificar y ellos van a regresar. Porque miles de casos hay. Miles de casos hay. Entonces, sacamos pasajes de contexto y para acusar a los padres de un mal trabajo. Y decimos, que dice el proverbio, nunca hemos oído eso, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿No han oído eso? Pero ese pasaje, ¿ustedes saben que ese pasaje no está hablando de instruirlo en el camino del Señor? Lo cual no significa, porque no está hablando que hay que instruirlo en el camino del Señor, ¿no? Pero ese pasaje que usamos muchas veces no está hablando de eso. Ahí el proverbio está diciendo, instruye al niño, en el hebreo, te va al hebreo y dice, instruye al niño en su camino, en el camino del niño.
¿Qué significa eso? Que Dios cuando nos creó, desde que nos creó con dones, con talentos, con un propósito en la vida. Si tú ves que un niño tiene talento musical, y tú ves que se desvive por la música y tiene ritmo, tiene tono, y tú dices, pues, este niño tiene un talento musical nato, se lo dio Dios. Trata de instruir al niño en ese camino, porque Dios al crearlo le dio ese propósito. Pues si tú lo instruyes en coordinación con el propósito de Dios, claro, aun cuando sea viejo no se va a apartar de él, porque él fue creado para eso. ¿Me entiendes? Entonces no usemos más ese pasaje para justificar que un padre no trabajó bien. Porque no, mira, si se apartó, pues instruyelo en el camino. Si se apartó, porque no lo instruiste en el camino, no es verdad. No es cierto. Seamos cuidadosos porque eso es delicado. Que gobierne en su casa. No un neófito. Por supuesto, ya aquí está hablando del obispo, no una persona inmadura, ni relativamente nueva en la fe, ni alguien ingreído, ni alguien ignorante. Porque es muy delicado el liderazgo cristiano, de mucha responsabilidad. Y buen testimonio de los de afuera. Una persona íntegra todo el tiempo y en todo lugar. En todo tiempo y en todo lugar. Los líderes cristianos deben tener en cuenta los consejos y exhortaciones del apóstol Pedro a los ancianos de la iglesia también. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde nos habla de cuidar amorosamente a la iglesia del Señor? Bueno, los pastores lo hacen, pero usted aplique eso a su área. Yo tengo que cuidar con amor a los que Dios puso bajo mi cuidado. Lo mismo estoy en una casa de oración, en una casa. Lo mismo si estoy al frente de un ministerio en la iglesia. Yo tengo un equipo alrededor mío que responden a mi liderazgo. Yo tengo que cuidarlos amorosamente también. No por obligación, sino de manera voluntaria. El líder siempre debe cuidar de la iglesia o cualquier líder a su gente con integridad. No viendo el liderazgo espiritual como una fuente de ganancia, dice Pedro. Debe cuidar a la iglesia no como un dictador, o debe cuidar a los que están bajo su cuidado, no como un dictador, sino siendo ejemplo de amor y entrega, nos dice ahí la palabra. Y no debe trabajar esperando recompensa a los hombres, sino esperando la recompensa única y dejándole la recompensa al Señor. Cuando venga el príncipe de los pastores, Él es el que nos dará la recompensa. No podemos vivir para las recompensas humanas. Si alguien quiere agradecerte, gloria a Dios, eso está bien. De eso deberíamos agradecer siempre. Deberíamos siempre agradecer lo bueno que alguien ha hecho por nosotros. Es correcto. Pero si aún alguien no lo hace, trabajamos para el Señor. Y mi recompensa viene de Él. Viene de Él. Y no vamos a dejar de tener un corazón bondadoso. No lo vamos a dejar de tener un corazón bondadoso porque una vez Pablo dijo, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Por qué Pablo dijo eso? ¿Sabes por qué dijo eso? Porque sufrió mucha decepción. Ayudó a mil gente y la gente se le fue del lado, lo traicionó, se apartó de él. Cuando más falta le hacía ayuda, ni se acordaron de él. Cuando él se dio su vida por ellos, se entregó a ellos. Mil cosas en que los ayudó a tanta gente y tanta gente que después no fueron agradecidos. Y es posible que haya sentido la tentación que a veces muchos en este mundo de hoy sienten, que dicen, no voy a ayudar a más nadie. Nunca hemos oído a alguien que ha dicho eso. No voy a ayudar a más nadie. Porque cada vez que ayudo a alguien, al final me paga con un mal el bien que le dice. Ya me cansé. Y Pablo dice, no cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y si no segamos en este mundo, segaremos en la vida eterna con el Señor. Y eso es suficiente para hacerlo así. Los líderes espirituales, mi hermano, deben ser sobre todo eso, espirituales. Los líderes espirituales deben ser sobre todo espirituales. Deben hacer honor a su apellido. Requieren que seamos llenos del Espíritu Santo. Todas las cualidades mencionadas hasta ahora son importantes, pero esta última es imprescindible.
Miren, y no importa, no es el pastor de la iglesia. Y ahora se puede ver un ejemplo bíblico tremendo. ¿Se acuerdan lo que pasó en Hechos capítulo 6? ¿Se acuerdan lo que pasó en Hechos capítulo 6? La iglesia empezó a crecer, la iglesia vivía muy rápido, y entonces las viudas de los griegos empezaron a protestar, porque decían, le están ayudando más a la viuda de los judíos que a nosotros. Y vino una murmuración y una protesta. Y llegó hasta el oído de los apóstoles no podían más, se convirtió 3.000 por un lado, 4.000 por otro. Usted se imagina que de pronto se convierten 2.000 personas en un día, y al otro día, al mes que viene, 4.000 más a correr para atender todo eso, con cómo vamos a hacer la dinámica, no la vemos aquí. Y eso es lo que le estaba pasando a ellos. Y entonces empezó la murmuración, no porque los apóstoles no querían trabajar, sino porque era imposible. Y ellos se reunieron a la iglesia, conversaron y llegaron a una conclusión. Aquí lo que es que creció la estructura, tiene que crecer la organización. Creció el número, tiene que crecer la organización. Necesitamos más personas trabajando. Ahora, ¿para qué necesitamos personas ahora? Porque ellos dijeron, nosotros nos vamos a dedicar más a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Para qué necesitamos personas? Para que sirvan las mesas a las viudas, le den la comida. Es como lo que van a hacer acá el sábado, ¿verdad? Para que den comida a las viudas. Tú dirías, no, para darle comida a otra persona no hace falta ser tan espiritual, ¿no? No hace falta eso. Pero en el reino de Dios hace falta ser espiritual siempre. Fíjate que dice, vamos a escoger 7 varones que estén, fíjate, pusieron requisitos, que sean llenos del Espíritu Santo. Parece que ellos dijeron, bueno, imagínense que ahora nosotros escojamos a unas personas que sean carnales a repartir la comida. Eso es un problema. Se empiezan a quedar con la comida, empiezan a decir, si están en Cuba, es resolver. Se llama resolver. La gente cuando va a buscar un trabajo en Cuba nos dice, ¿cuánto es el salario? La gente dice, no, el salario es simbólico, el salario no me sirve. ¿Qué hay de búsqueda? ¿Qué hay de búsqueda? ¿Cuál es la búsqueda? ¿O qué puedo resolver? ¿Me entiendes? ¿Qué puedo resolver? No, ahí no hay mucho de los bombillos. Bueno, me llevo los bombillos también. Dejo oscuro ese trabajo. Los tomacorrientes, todos los cables en el aire así. El cubano, increíble. Casi todo el mundo que trabaja en un matadero, bueno, ya no se mata nada, pero antes los mataderos y eso, la gente se va metida en los pantalones así, la carne así metida, y los zapatos, la carne, todo. ¿Qué se puede resolver? No, los líderes espirituales tienen que ser espirituales. Porque si tú pones a una gente carnal, pensando que no, al final es una cosa más administrativa, no tienes que atender la vida espiritual administrativa, te vas a buscar un problema. En lo administrativo también hace falta ser espiritual. Cuando usted va, no, lo mío es trabajar con el dinero, más espiritual todavía. ¿Cuánta gente no ha caído en tentaciones? ¿Cuánta gente no? Es porque Satanás está ahí. Y solo una persona espiritual está dependiendo del Señor, no porque es fuerte. El que cree firme, no es porque sea fuerte, sino porque el espiritual es espiritual, porque está dependiendo del Señor. Y busca estar lleno del Espíritu Santo. No importa, mis hermanos, el área que nos toca servir en la iglesia. Somos líderes, todos los cristianos son líderes, de una manera u otra, en diferentes niveles. Pero todos los líderes en el reino de Dios son líderes espirituales. Porque usted no es un líder, está el líder natural y está el líder espiritual. En la iglesia, todos los líderes son, todo el que haga algo para el Señor, tiene que ser espiritual. Tiene que ser espiritual. No hay de otro, no se concibe de otra manera. Los líderes espirituales deben ser también cristianos de oración. Nada que importante ha ocurrido en el reino de Dios sin la oración. De hecho, la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, la iglesia neotestamentaria, la iglesia del primer siglo, empezó inundada en oración, en un ambiente de oración. Dice que estaban orando, unánimes juntos, esperando la llegada del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llegó, ¿qué los encontró haciendo? Orando. Así que la iglesia nació dentro de la oración, y la oración tiene que seguir inundando a la iglesia. Los líderes espirituales deben ser cristianos de oración, porque la oración es lo que nos permite depender de nuestro Dios. Los líderes espirituales deben aprovechar bien el tiempo.
Si en una época de la historia hay distracciones para perder el tiempo, es en esta. Eso es increíble. Ustedes han visto el internet, los videos, las redes sociales, las cosas, que eso es interminable. Hay una infodemia, o sea, un exceso de información. Vivimos en el mundo de la sobreinformación. Y entonces hay videitos, ahora dicen reel, videitos cortos, no sé qué, pero son miles y todo el mundo quiere poner, todo el mundo mete bombardeo. Y hay cosas graciosas, hay cosas interesantes, hay cosas profundas, hay cosas de eso, hay cosas malas, hay de todo ahí. Pero lo cierto es que si usted tiene algo que hacer, bueno, se dice que un líder del reino de Dios no debería perder el tiempo en tantas cosas innecesarias, siempre que tenga algo que hacer, siempre que no haya completado la tarea. ¿Y cuándo nosotros completamos la tarea? ¿Cuándo un líder espiritual completó la tarea? Nunca, porque cuando usted dice, bueno, terminé mi jornada de trabajo, me queda algo que hacer. ¿Ya oraste hoy? ¿Buscaste al Señor? Si el líder espiritual siempre tiene algo que hacer. No es que uno no pueda ver algo, no es eso, pero tiene que controlar su tiempo. Porque el tiempo es el recurso más valioso que Dios nos ha dado. ¿Saben ustedes eso? El recurso aquí en la tierra. Por supuesto, el don más preciado es la salvación en Cristo. Pero estoy hablando aquí en la tierra, para el día a día. El don más precioso que Dios nos ha dado es el tiempo. Porque el dinero se va y viene, se va y viene. Bueno, a veces se va y no viene, pero el dinero. Pero hoy no tienes nada y mañana puede ser que tengas. Pero el tiempo cuando se va, no regresa. Cuando usted está aquí, está en este tiempo ahora, pero el que ya pasó ese no vuelve a volver. Hay veces que tenemos o alguien nos debe algo y se demora en pagar y parece que pensamos que ya perdimos eso, pero viene un día y te lo devuelve. Ay, mira qué bueno. Estamos en el primer punto, que ya tengo ya el dinero que me debía, pero el tiempo no va a regresar. No va a regresar. Avanzamos en una sola dirección. Si desaprovechamos el tiempo, no regresa. Y al final, cuando estemos en la presencia de Dios y me pregunte qué hiciste con el tiempo que yo te di, ¿qué vamos a decir? Es el recurso más valioso que Dios nos ha dado. Tenemos un tiempo en la vida para hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Alguien dijo, no podemos hacer todo lo que quisiéramos. Todo lo que quisiéramos. Todos tenemos sueños, todos queremos hacer muchas cosas en la vida, pero la vida no alcanza para tanto. No podemos hacer todo lo que quisiéramos, pero sí podemos hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Todo depende de que nosotros nos dediquemos a aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo. Que dicho sea de paso, bueno, no lo voy a, porque ahí se puede ir un pasaje y hacer hay mucha tela donde contar. En los líderes espirituales deben practicar la lectura provechosa, eso es bueno. Vivimos en un mundo que ya casi no lee. La tecnología es buena. La tecnología, es innegable el desarrollo. No se puede negar el desarrollo. La tecnología es buena. Podemos emplearla para muchas cosas buenas. Nos ayuda a economizar tiempo. Pero no podemos perder ese valor de leer, de escudriñar. Porque ahora todo va directo. Primero con Google, ahora la inteligencia artificial que Google también tiene, y hay tantas ya. Necesito saber esto, ¡pum! Ya usted no tiene que investigar, leer libros, no sé qué. Pero te estás perdiendo algo en el proceso. Te estás perdiendo algo en el proceso. Hay un refrán que dice que a veces nos llegamos a ser alumnos de todo y maestros de nada. Porque, y me preocupa las nuevas generaciones. Si nos volvemos dependientes de eso, de que yo necesito saber algo, ya lo sé, y yo no investigo, no analizo,
voy a perder ciertas habilidades que Dios nos dio, que necesitamos para leer los tiempos, para escudriñar. Va a venir, por un ejemplo, va a venir el gobierno del anticristo y no lo vamos a ver pasar. Nos va a coger todo desprevenido. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo los tiempos. Porque todo lo tenemos ahí a la mano, ya lo estudiamos, no escudriñamos. Se ha perdido mucho el hábito de lectura. Las escuelas, las universidades, en estudios que se han hecho, se ha visto que, comparado con generaciones anteriores, se lee muy poco. Y lo otro que sustituye la lectura que nos toma todo el tiempo es los videos. Todo es un video, veo un videito, me refresca la vista, pero el video me da cosas extractadas, pero eso no lo podemos perder. Deberíamos leer, por supuesto, vivimos en un mundo de sobreinformación. ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer todo lo que potencie la misión que Dios me dio en la vida. Vamos a enfocarnos en leer todo lo que pueda potenciar la misión que Dios me dio para Él, para hacer para Él en este mundo. Voy a crecer en ese sentido, en esa dirección. Los líderes espirituales deben estar dispuestos a pagar el costo del liderazgo. El liderazgo se ve muy bonito de lejos, pero en el liderazgo hay mucha soledad, crítica, sacrificio, rechazo y fatiga. Pero cuando estamos sirviendo al Señor, Él nos recompensa por encima de todas esas cosas. Los líderes espirituales deben ser buenos administradores, deben aprender a organizar, a planear bien, a organizar, a controlar, a evaluar lo que hacen, etc. Los líderes espirituales deben evitar el peligro del liderazgo. El liderazgo tiene muchos peligros también. Orgullo, egoísmo, celo, popularidad e infalibilidad. O sea, creerme infalible. Lo que yo digo, no, yo también me equivoco. Y tengo que reconocerlo. Gozar de la popularidad, el celo con otro, el egoísmo, el orgullo. Todo eso es contrario a un líder espiritual. Pero son peligros que están ahí. Son peligros que están ahí. Decía un autor, un famosísimo autor acá de Estados Unidos, John C. Maxwell, que los líderes, en todo el sentido general, los líderes, mientras más suben el liderazgo, mientras más escalas el liderazgo, menos derechos y más deberes. Eso se aplica a los líderes espirituales. Mientras más asciende el liderazgo, no te puede dar el lujo de dar malos ejemplos. Tienes que vivir de una manera en que seas ejemplo de lo que predicas, de lo que enseñas. Te puede dar menos lujo, menos derechos y más deberes. Cuando estás en el reino de Dios es así. En el mundo no. En el mundo los líderes, al contrario, se pavonean de mostrar todo lo que tienen, todo lo que han alcanzado, toda la riqueza, para darle envidia al otro que tiene al lado. Pero en el reino de Dios no es así. No es así. Mientras más uno carga el liderazgo, más ejemplo tiene que ser. Los líderes espirituales deben aprender, por último, a trabajar en equipo. Nunca ser llanero solitario en el reino de Dios ha sido bueno. La iglesia es un cuerpo. Debemos trabajar en equipo. Un equipo que es una relación dinámica entre líderes y colaboradores, quienes bajo el señorío de Jesucristo desarrollan y ejecutan una visión común que produce resultados espirituales para el avance del reino y la exaltación del Salvador. Este punto es todo, ya en el mundo de hoy, en cualquier universidad, en cualquier programa, en cualquier curso, usted se puede encontrar una materia que es trabajo en equipo. ¿Saben que los principios del trabajo en equipo dónde están? Aunque ahora se pongan muy bonitos, parecen muy de ahora, pero ¿saben dónde están las raíces de esas? En la Biblia. Las raíces de lo que es trabajar en equipo están en la Biblia. Están en la Biblia. A veces nosotros tenemos en nuestro ministerio un grupo de trabajo, pero un grupo de trabajo no es un equipo. Nos hemos tenido que unir porque cada uno ocupa una responsabilidad en la iglesia, pero eso no es un equipo. Trabajar en equipo
es sinergia, es armonía, es ayudarnos mutuamente, es preocuparnos unos por los otros. Cristo formaba con sus discípulos un equipo. El apóstol Pablo nunca dio un viaje misionero sin estar rodeado de un equipo. No lo hizo solo. El equipo, la idea de equipo viene de la Biblia. Y aunque la palabra equipo no aparece en la Biblia, el concepto está allí. Y la iglesia de Cristo debe también cada día más potenciar el trabajo en equipo de líderes espirituales. Líderes espirituales unidos en una misma mente, en un mismo corazón, una misma proyección, una misma visión, pues podemos llegar muy lejos. Muy lejos. Señor, les bendiga. Quiera Dios que estos principios podamos nosotros vivirlos cada día en nuestra vida y enseñarlos a otros. Y que esta generación y la siguiente pueda seguir tomando el batón del Evangelio con principios morales, espirituales y de liderazgo que enseñan la palabra de Dios. Amén. No se vaya a repetir. No quiero que, como todo profesor de seminario, debe estar abierto para preguntas. ¿Ya? Yo quería saber si alguien tiene alguna pregunta en el tema de liderazgo que hemos estado hablando. Yo mientras usted hablaba iba anotando también algunas preguntas acá, pero quiero dar la oportunidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta en este tema que le quiera hacer? Algo que necesite que se le aclare, algo que quiere que le diga a su esposo. Ok, bueno, si se le ocurre alguno la puedo anotar ahí. Yo tengo algunas preguntas, pastor. Sí. ¿Cree usted que todos los líderes, que todas las líderes nacen con ciertos dones naturales o que pueden ser formados? Okay. Eso ha sido un tema interesante que se ha debatido en el tiempo y se han escrito unos libros, ¿no? Hay un libro incluso que se llama así, hay un libro que se llama Un líder no nace, se hace. Pero lo cierto es que las dos cosas son válidas. Hay personas que nacen con talento, con una proyección para ser líderes, por su personalidad, como Dios los creó con toda la personalidad para ser líderes. Evidentemente que hay personas que nacen con todas las condiciones para ser líderes. Y tú lo ves desde chiquitico, delante con los demás niños, desde chiquitico tú lo ves que es un líder de eso. Pero también el líder se forma, aun cuando ocurre cuando uno se convierte a Cristo y tiene el Espíritu Santo y que te da dones. Hemos conocido muchos casos de personas que eran súper tímidas, recogidas, incapaces y después que llegaron a Cristo, como Dios los habilitó, los capacitó con su Espíritu para liderar en el pueblo de Dios. O sea que las dos cosas son válidas. Hay quienes nacen para ser líderes o nacen con esa virtud para poder desarrollar un liderazgo y quiera Dios que lo usen para bien. Lamentablemente la historia algunos lo han usado para mal, pero hay quienes no tienen tanta habilidad para ser líderes, pero se desarrollan con la ayuda del Señor para eso. O sea que las dos cosas coexisten juntas, ¿no? Coexisten juntas. Excelente, gracias. Y yo tengo un ejemplo de ese tipo de persona tímida que se convierte en un líder, mi esposa. Mi esposa era una mujer muy tímida. Y tremenda líder. Cuando yo conocí a Zulema era muy tímida, en serio, era tímida. Ahora se pasó, ahora me da órdenes y ahora ya no es líder. Ahora es dictadora, pastor. Se fue, se formó demasiado, se deformó. Ok, ¿cómo puede una persona saber si ha sido llamado a liderar? Estoy hablando en el contexto de la iglesia. ¿Y cómo podemos nosotros como iglesia detectar ese llamado? Sí. A ver, nosotros creemos en el llamado del Señor. El Señor llama. Hay un llamado general del Señor a servirle. Y a veces el Señor también nos muestra, en la medida que nos acercamos más a Él, cuestiones específicas. ¿En qué quiere decir el Señor? Él quiere que unos sean pastores, otros dirían la adoración, otros sean maestros, otros sean... Pero lo primero es que cada creyente tiene que estar seguro que Dios lo está llamando a servir. Y en la medida que va sirviendo, la iglesia también va viendo
el desarrollo de ese hermano. Y hay una frase que dice, nadie nace sabiendo, ¿no? Yo creo que el liderazgo se forma. Muchas personas que hoy son destacados líderes en el pueblo de Dios empezaron haciendo pequeñas tareas en esa área. Por ejemplo, músicos, personas, directores de adoración que empezaron con una voz más, que empezaron como auxiliar de un instrumento musical y hoy son líderes. Yo creo que eso es algo que se llama proceso. Es un proceso. El tiempo te va ayudando, te va formando, más la capacitación, más la preparación, más la vista de la iglesia viéndote, ¿no? Mira, y muchas veces es la iglesia lo que lo ve y la persona misma no lo ve y recibe aliento. Oye, pero tú, no puedo. De hecho, la mayoría de las veces que Dios nos llama a hacer algo y la iglesia lo confirma, nosotros nos sentimos como Moisés o como tantos otros en la Biblia, Jeremías también y tantos otros. No, yo no puedo con esa tarea, eso es demasiado grande para mí. De hecho, es mejor ver eso que ver a alguien que dice, bueno, yo estoy aquí porque tengo todas las capacidades que Dios puede darle a una persona, me las dio a mí. Y creo que soy el líder nato para este lugar. Uy, ahí sí saco y cuando usted vea que no puedo con eso, pero estamos viendo que sí. No, pero vamos a alentarte. Generalmente esa es la persona que Dios quiere usar. Gracias, pastor. ¿Qué áreas de disciplina, porque habló de la disciplina del líder, de sus disciplinas espirituales, qué áreas de disciplinas son las más difíciles de cultivar hoy para un líder? Sí. Bueno, esa palabra, para mí las disciplinas espirituales están entre los retos más grandes. A ver, nosotros tenemos como disciplinas espirituales, muchas veces cuando hablamos de eso pensamos solamente en que son bien importantes en la oración y el estudio y meditación de la palabra, pero en la historia se recogen muchas, ¿no? Se recogen muchas. El ayuno, la oración, la meditación de la palabra. Hay una disciplina que el mundo de hoy ha descartado, pero cuando usted estudia la historia del cristianismo se veía como una disciplina espiritual, que es la frugalidad. La frugalidad. Que es que uno, para honrar a Dios y para ser ejemplo, pudiendo vivir de una manera esplendorosa, se limita a sí mismo para honrar a Dios y para ser ejemplo. Dependiendo de cada contexto, ¿no? Lo que eso significa en cada contexto. Por ejemplo, hemos conocido pastores americanos, famosos pastores aquí americanos. No voy a mencionar el nombre porque a veces uno menciona el nombre y dice, sí, pero yo le sé esto y yo le sé aquello. Pero bueno, por lo que he escuchado, lo que he visto, he conocido pastores americanos que han prosperado mucho, e incluso económicamente, no porque la iglesia es mal, sino porque son autores de libros, son otras cosas. Pero han preferido vivir modestamente. Asimismo, se impusieron ese límite. Hasta aquí va a ser el límite. No tengo por qué decidirme con esto, ni con aquello, ni con lo otro. Hasta aquí es el límite. Pudiendo hacerlo, teniendo recursos para hacerlo, eso es frugalidad. Tremendo. Para honrar a Dios, para dar ejemplo a esta generación. Porque miren, y ustedes lo saben, tristemente vivimos en un mundo que no quiere creer en Dios y que no quiere ver la parte buena del pueblo de Dios, no quiere ver cómo el pueblo de Dios ayuda al pobre, necesitado, pero están muy prestos para nada más que ver a alguien, un líder del pueblo de Dios. Sí, mira ese, mira cómo vive, así no quiere cristiano, ves cómo vive, mira todos los lujos se da, mira que se no sé cuándo. Vaya, voy a poner el ejemplo extremo, porque el evangelio de la prosperidad, para poner un ejemplo extremo, pero no solo puede ocurrir dentro del evangelio de la prosperidad, cómo se regalan ellos uno al otro, en cumpleaños, mira, coge un regalito, 2 helicópteros, un avión, 2 yates y no sé qué cosa, un regalito pequeño, porque para mostrarte mi aprecio. Y el mundo, ¿qué es lo que hace el mundo? Eso hace daño. Entonces, eso es una disciplina también, que el mundo de hoy casi no. O sea, es la disciplina espiritual en el mundo de hoy
son difíciles. Incluso la oración, tener tiempo, dedicarle tiempo, meditar en la palabra. Yo creo que uno de los más grandes retos para depender del Señor, esa dependencia del Señor todo el tiempo, para mí es uno de los retos más grandes que existe. Ni siquiera es la preparación, la capacitación, porque por eso facilitan las cosas. Es esa relación con el Señor, es una disciplina, es la palabra, es una disciplina. Interesante, nunca lo había visto de esa manera, ¿no? Sí, yo aquí, por ejemplo, podemos hablar de pastores como Rick Warren. Rick Warren no. Lo tenía en mente, pero bueno, Sí, por si acaso no, aquí no tenemos problema con él. Okay. De hecho, él es el pastor favorito de mi esposa. Okay. Yo soy el segundo. El otro día le pregunté a mi esposa, pastor, ¿cuántos predicadores hispanos buenos tú piensas que hay en el mundo? Y me dijo, uno menos de lo que tú piensas. Acabó conmigo. Uno menos de lo que tú crees que hay. Me frió completo. Bueno, sí, y a lo largo de la historia, hombres como Juan Wesley, por ejemplo, el fundador del metodismo, y sí, una disciplina. Y yo pienso que en el contexto en el que vivimos nosotros es un desafío, ¿verdad? Hace unos años estuve en una clínica gratuita que hay acá, en una clínica gratuita que atienden a personas que no tienen seguro médico y eso. Yo estaba sentado allá, yo andaba en un carro muy bueno, un carro del año, y hay un señor cubano que está esperando y me puedo conversar con él y me dice, bueno, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia todos los pastores son ricos. Y dice, ¿a qué tú andas en tremendo carro? ¿Va? Y digo, sí, tienes razón, yo ando en tremendo carro, pero no es mío, me lo prestaron porque el mío se lo rompió. Ya. Y en segundo lugar, estoy en la clínica gratuita porque no tengo seguro médico. Dice, me mataste. Dice, pero sí, una disciplina espiritual. Como líderes, somos líderes en todas las áreas, en muchas áreas de la vida, como usted dijo, ya sea oficial o no oficialmente. ¿Cómo podemos protegernos de la ambición y el orgullo al crecer en influencia? Es decir, cuando nosotros vamos creciendo, como la iglesia empieza a crecer, ¿no? Éramos 30, somos 60, somos 70, somos 300, somos 3000. ¿Cómo puede uno, en el caso mío, ¿no? Aplicado a otro contexto, cómo puede uno protegerse de la ambición y el orgullo? Porque está ahí, yo me imagino, ¿no? Sí, yo lo diría de esta manera y es lo que yo trato de practicar. Levantarme todos los días de mi vida como me levanto, cuando me termino de levantar, que abro los ojos y me conecto con la realidad, llega un nuevo día, es pensar en la gracia de Dios. Estamos aquí, aún el nuevo día es un regalo de la gracia de Dios. Podemos servirle por su gracia. No merecemos nada, absolutamente nada. ¿Qué somos nosotros? Y pensar en eso, en la fragilidad del hombre. Usted puede subir a muchos puestos, a muchas posiciones. En un abrir y cerrar de ojos se puede acabar todo. En un abrir y cerrar de ojos, las relaciones familiares pueden convertirse en un desbarajuste. Nosotros vivimos por la gracia de Dios. Entonces, cuando uno tiene que vivir pensando todos los días que uno no es nadie, solamente es algo en Cristo. Pero separado de Cristo, nada puede hacer. Cuando uno empieza, eso es uno. Y lo otro que pudiera hacer es tener buenos amigos al lado. Amigos de verdad. Buenos amigos. Que entre todos nos ayudemos. Y cuando uno se empieza a ir un poquito acuérdate que alguien te recuerde. Que alguien te lo recuerde. Porque una de las cosas que pasa con los líderes, que se siguen creyendo cosas, es que nadie se atreve a decirle, oye, vas por un mal camino, baja, te fuiste ahí, baja, y, ¿me entiendes? Sin embargo, o cuando alguien te dice algo, dice, no hay problema, hermano, gracias. Cuando después cierran la puerta y después llaman a los diáconos, que parezca un accidente. Entonces, a quien no admite nada, no podemos llegar a ese punto. Sería bueno estar rodeado de personas espirituales, de nuestra confianza, que nos recuerden cuando nosotros, oye, si espera, cuando tú me veas fuera de esto, me dice, oye, me parece que estás hablando demasiado alto, demasiado de ti elevado, que te llame a capítulo, que te llame a reflexión.
una llamada a tiempo. Y lo otro es vivir dependiendo del Señor y pensando que es por su gracia, nunca creyéndonos nada. ¿Cómo debe ser la actitud de un líder cuando se equivoca, cuando comete un error, y cómo debe responder a la disciplina cuando sea necesario? Yo creo que la palabra es humildad. Humildad. Ustedes estuvieron aquí, tengo entendido, fue la semana pasada, ¿no? Sí. Pastor Nilo Domínguez. Nilo Domínguez fue presidente de la Convención Bautista Cuba Occidental. Y yo recuerdo, yo era un pastor recién graduado, hace unos casi 30 años atrás de esto, y yo recuerdo que en una reunión de pastores, alguien no estuvo de acuerdo en su ejecutoria, en la forma que trató como asunto algo, y delante de todos los pastores le dijeron, porque usted hizo esto, y eso está mal, y qué sé yo, sé cuándo. ¿Cuál es la reacción más común que uno a veces hace? Defenderse delante del poder, que te digan, ¿por qué tú tienes que decir eso? Tú no, no, él no hizo eso. Él bajó la cabeza. Sí, hermano, le pido disculpas por eso. Y todo el mundo se quedó así, hasta la persona que dijo eso se le dio hasta pena. Le dio hasta pena porque respondió con humildad. La humildad es el espíritu del cristiano. De hecho, hay pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que por cierto, la palabra en griego no es sentir, es actitud. Hay pues en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo. Que teniéndolo todo, que estamos en el trono de gloria, lo dejó todo para venir en forma de siervo. Esto es semejante a los hombres. Y humillarse a sí mismo, haciéndose obediente de la muerte y muerte. Imiten eso. No vivan con ese alto concepto. Imiten, sean humildes. La humildad te acerca a Dios, te abre puertas. Las personas están dispuestas a perdonar a alguien que se ha equivocado cuando ven humildad. Ahora, cuando ven una autodefensa y si lo hice, no sé cuándo, eso te descarta, tú mismo te descartas, tú mismo te quitas de la vida. La humildad es lo que te permite seguir. La integridad y la humildad son las cosas que te permiten seguir adelante sirviendo al Señor. 5 minutitos, tengo muy buenas preguntas acá, ¿okay? 5 minutitos nada más. Sí. Y tenemos un cake también de domingo ahí para cantarle de nuevo Happy Birthday. Usted es un educador y formador cristiano, obviamente, como pastor, pero también como en sus funciones en el seminario. Dos preguntas en una. ¿Por qué es importante para un líder mantener una actitud enseñable? ¿Y cuál es la importancia? Yo no entiendo ni lo que yo escribí aquí. ¿Por qué es importante para un líder mantener una actitud enseñable? ¿Y cuál es la importancia de la educación y la preparación del líder? Muy bien. A ver, hay una cosa que se llama el currículum abierto, el currículum docente, pero hay otra cosa que corre paralelo que se llama el currículum oculto o escondido. El currículum abierto es todo lo que usted planifica intencionalmente, sea en el aula o fuera de él, pero todo lo que usted planifica intencionalmente para formar a ese estudiante en los objetivos que usted quiere ganar. El currículum oculto no se planifica, es lo que un estudiante ve en la vida de su profesor. Su profesor habla con altanería, él, aunque le está diciendo hay que ser humilde, pero él habla con altanería, él no va a seguir lo que le dijo, sino lo que debió hacer. Hay que llegar temprano, hay que llegar puntual a la clase, el profesor siempre llega a cualquier hora. El estudiante no va a aprender esa disciplina de llegar temprano a los lugares porque el currículo que usted está enseñando sin saberlo, sin darse cuenta con todo lo que hace, dice, se expresa con toda su actitud, usted está enseñando. Entonces, por eso es sumamente importante. La primera pregunta tiene que ver una es enseñable y la otra la preparación y la educación. ¿Por qué es importante? Lo de que el educador también sea enseñable, porque te están viendo vivir. Entonces tú puedes dar un contenido muy bueno y qué sé yo, pero de hecho, mire, paréntesis, nosotros tenemos un valor en nuestro seminario de la que no queremos perder. Que estamos tomando las cosas buenas que hay en este país, la preparación, la capacitación, pero hay cosas que no queremos absorber de esta nación.
de determinados líderes o profesores universitarios, qué sé yo. Hay cosas que te tratan así como fríamente, con una distancia. Nosotros creemos que el alumno, en el reino de Dios, el alumno y el profesor son compañeros de ministerio, son hermanos en Cristo. Claro, hay un respeto de alumno al profesor, pero sobre todo eso, lo que nos une es el amor de Cristo. Y somos consiervos, todos, el alumno y el profesor, todos los que estamos sirviendo al Señor. El profesor lo único que está es un poquitico más adelante en el camino, por eso te puede enseñar algo, pero no es ese catedrático que te mira a la distancia. Eso es cosa del mundo. Eso es cosa del mundo, eso no es para el reino de Dios. Entonces tenemos que proyectar unidad, tenemos que ser enseñables, nos están viendo vivir. ¿Por qué es importante la educación? Bueno, es la base de todo lo que hacemos. Muchas veces nosotros tenemos cosas delante muy buenas que podemos hacer, pero no las podemos ver porque no estamos preparados para verlas, no estamos capacitados. La visión se alimenta de la información. A veces tengo una visión para esto. Miren, la mayoría de las personas que han desarrollado una gran visión en el reino de Dios es porque también han tenido una gran capacitación. La capacitación te abre los ojos para tú entonces poder ver y decir, bueno, vamos a alcanzar esto, vamos a hacer aquello. No somos los mismos cuando no estamos capacitados a la medida que nos hemos ido capacitando. La capacitación es sumamente importante. Y ahora, por otra parte, en el mundo de hoy la capacitación se vuelve 3 veces más importante. Vivimos en el mundo de más alto desarrollo tecnológico de toda la historia, científico, tecnológico, en preparación, en capacitación. Entonces, tenemos que ver la capacitación como una estrategia misionera también. Queremos llegar, las personas están aquí intelectualmente, pero están aquí moralmente. Moralmente. Ahora, si el creyente, si los cristianos, si los líderes cristianos no se preparan, no van a poder llegar allí, porque siempre nos van a ver como ignorantes. Van a decir, tú crees en eso, por tu ignorancia, tú no te has preparado, tú no te has capacitado. Pero qué diferente es cuando tú llegas y dices, estamos hablando de tú a tú, estamos hablando del mismo nivel. Y todo el conocimiento lo único que ha hecho es reforzarme más y llevarme más a Dios. Tú también necesitas a Dios. Y yo, pero ¿cómo esta persona puede tener esta preparación, esta capacitación? Y puede, entonces eso es lo que muchas veces ha sido atractivo, lo que ha llamado la atención de muchas personas, porque yo pensaba que esto era para los ignorantes. Entonces, en el mundo de hoy hay que ver la preparación también como una estrategia misionera. Una estrategia misionera. Fíjese qué interesante, porque ahora me recordé, desde que comenzamos la clase, Israel, doctor sí, Israel Martín, cuando habla con nosotros no nos dice alumnos, nos dice colegas. Y cuando se dirige a nosotros, colegas, quiero que presten atención, nos ponen en un mismo nivel de relación, por decirlo de alguna manera. Y la pregunta tenía que ver con una experiencia que tuve hace unos cuantos años atrás. Un hermano de otra denominación entró a mi oficina, en la otra iglesia que pastoreaba, y él vio que tenía muchos libros. Y al lado estaba la oficina del pastor americano, era 10 veces más grande que la mía, ¿no? Por supuesto. Claro. Y tenía 10 veces más la cantidad de libros que yo tenía. Y cuando él estuvo ahí, miró que todo el otro salió y dice, ustedes los bautistas leen mucho y estudian demasiado, deberían confiar más en el Espíritu Santo. Gracias a Dios que lo escuchó el pastor Paul. Yo no tenía para responderle, yo le iba a meter una bofetada, pero y el pastor Paul le dijo, bueno, porque nosotros también creemos en el Espíritu Santo, pero creemos que el Espíritu Santo no es aliado de la irresponsabilidad. Exacto. ¿Ya? Y entonces ahí se cayó, creo que se inscribió en el seminario el hombre después del programa. Y lo otro es que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Y un instrumento, mientras mejor preparado está para cumplir una función, mejor resultado va a tener. Una herramienta, un instrumento. No es lo mismo clavar una puntilla con un ladrillo. No he tratado de clavar una puntilla con un ladrillo, porque no tiene un martillo. ¿Qué pasa? Y para el ladrillo se rompe y se rompe. Pero con el martillo está hecho, ¿verdad? De una manera que concentra toda la fuerza para darle la puntilla y ¡pam! Tú ves que hace porque está preparado.
preparada, diseñada, está preparada para cumplir esa función. Entonces, como si, y por último, si los médicos se preparan para atender la salud física, ¿verdad? Los ingenieros, todo el mundo se capacita para cumplir su función, como nosotros en el reino de Dios, para tratar con lo más importante que existe, que es con un mensaje de vida o muerte para el ser humano. Se está jugando el destino eterno de los seres humanos. Nosotros no nos vamos a capacitar, es lo que decía ese pastor. Sería una irresponsabilidad no hacerlo. Sería una irresponsabilidad. Entonces, gracias, porque acabo de descubrir algo. El martillo no es para pegarle a uno, es para el clavo. Por favor, es para los clavos. Ya voy por el principio 12, estoy terminando ya. Ahora denos la respuesta en una cápsula. Usted habló de peligros que debemos evitar, los líderes, los peligros en los que podemos, que estamos a riesgo nosotros. Y uno de los que mencionó es el egoísmo. ¿De qué manera la generosidad en tiempo, recursos, lo que sea, fortalece la credibilidad de un líder espiritual? ¿Necesitamos eso o no? Si lo necesitamos, ¿cómo nos fortalece a nosotros? La credibilidad del líder. Sí, 100%. El mundo se asombra. Cuando ve a un cristiano, y bueno, en este caso los líderes cristianos, se asombra cuando ven un acto de generosidad. Porque lo más común es el egoísmo. Con cosas tan sencillas, ayer yo estaba en Walmart, ayer no entiendo, por ejemplo, West Palm Beach, solo ahí en Walmart porque yo le digo a un amigo mío, déjame ir, vete, vete para tu trabajo, eso, y yo camino por todo eso y después me recojo. Y con calma, y venía, tú sabes, venía la gente con los carritos, que tengo la licencia ya de Walmart, los carritos, y por algo se empieza. Y todo el mundo dice, mira, y todo el mundo quiere pasar primero, todo el mundo anda apurado, ¿ves? Y yo venía y parado, no, pase usted. Oh, gracias, pero como diciendo, ¿de dónde salió este? De Cuba, ¿dónde va a salir? Oye, ¿de dónde salió este? Porque se asombra, una cosa sencilla como esto, no, pase usted, se asombra. Y si en Miami todavía, la gente se asombra porque lo común en el mundo es el egoísmo. La generosidad es un gran testimonio de vida cristiana. Gracias, pastor. En concepto al principio usted habló de liderazgo de siervo o algo así, sí, liderar sirviendo. ¿Qué significa liderar sirviendo en una cápsula? El que quiera ser grande será el siervo de todos. La palabra en griego es ministro. Para el mundo un ministro es una gente que está arriba, en un gobierno, en un lugar alto. Pero para Dios, ministro en el original es el menor, el que está para servir a los demás. La verdadera grandeza en el reino de Dios es servir a los demás. Mientras más sirves, es que eres más grande. Mientras menos sirves, eres más pequeño. Aunque tengas todos los títulos, todos los cargos y todas las cosas, eres pequeño si no sirves. Es la gracia. Una de las cosas que los líderes enfrentamos, algunos más a menudo que otros, es el fracaso y a veces la crítica. La crítica, con la intención que sea, puede ser constructiva o puede ser destructiva, lo que sea. ¿Cómo debemos manejar nosotros el fracaso cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos que salieran en el concepto nuestro del éxito o la crítica? ¿Cómo nos manejamos ante el fracaso o la crítica? Bueno, el fracaso deberíamos verlo como una escuela. El fracaso debemos verlo como una escuela. De hecho, decía, voy a apartar un poquitico ahora con este libro, pero no está tan mal lo que dijo Henry Ford. Dijo, el fracaso es la oportunidad que tenemos de volver a empezar con más inteligencia. Y otra persona dijo, el fracaso solo es fracaso si no hemos aprendido algo de él. Wow. Mientras aprendemos algo de él, no es fracaso, fue una lección de vida, que aunque fue por el camino más difícil, pero aprendimos algo que nos va a ayudar en la vida y podemos ayudar a otros también. Y la crítica era la otra. La crítica. ¿Cómo manejamos la crítica? Sí. Cuando nos critican a nosotros como líderes. Sí, nosotros.
Eso es una de las cosas más complejas que hay en el mundo de hoy. Está la crítica natural, la crítica especializada, de todo tipo de crítica. El mundo es altamente crítico. Y todo el mundo dice que su crítica es constructiva. Pero realmente generalmente la crítica lo que hace es destruir a la persona. Hay personas valiosísimas que han renunciado a seguir adelante en su carrera y todo porque no pudieron soportar la avalancha de crítica. La realidad es que para un líder cristiano, la crítica, número uno, estar seguro, convencido que Dios te llamó y te puso a hacer lo que estás haciendo. Segundo, que cada cosa que hagas, estar seguro que Dios lo quiere. Y si tú estás seguro que Dios lo quiere y vienen muchas críticas, bueno, Señor, pero estoy haciendo tu voluntad. Yo no voy a agradar a las personas para que no me critiquen. No los voy a agradar para que no me critiquen. Porque al final te van a seguir criticando de todas maneras. Y no estás agradando a Dios. Enfocarnos en el Señor. Esto es lo que tú quieres, vamos por ahí. Vendrán miles de críticas. Pero si estás haciendo lo que Dios quiere, estás haciendo lo más importante. Que critiquen. El famoso de Sancho Panza, el famoso de Sancho Panza y Don Quijote, que cuando entraron en una aldea, iban los dos caminando y empezaron los perros a ladrar. Muchos perros ladrando. Y Sancho le dijo, Quijote, los perros están ladrando. Dice, eso es señal de que andamos. Es señal de que andamos. Y te voy a terminar con esto. Cristo dijo, ay de vosotros cuando todos los hombres hablan bien de ustedes. Eso lo dijo Cristo. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablan bien de ustedes. Así que si nos están criticando por hacer la voluntad de Dios, estamos en el camino. Entonces la pregunta que debo hacerme es si la crítica que estoy experimentando es aceptada o no. Porque ¿qué si no estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué si no me estoy conduciendo como Dios espera de mí? Y alguien observa eso y me llama la atención, ¿no? Que es la otra parte de la moneda, ¿cierto? Exacto. Una pregunta más. ¿Qué libro nos recomienda en el tema del liderazgo? Bueno, este libro... Yo tengo uno, ¿sabes? El de Bárbaro, el de Nehemías. Ah, sí, el de Nehemías, sí. Bueno, el libro de liderazgo hay muchos libros buenos. Este es un clásico. No sé si lo tiene, pastor, el de Oswald Sanders. No creo que lo tenga. Liderazgo espiritual. Este es un clásico. De hecho, uno de los Tengo el liderazgo espiritual de Henry Blackaby, que es un poquito diferente, sí, pero el concepto es el mismo. Nosotros conocimos personalmente a Henry Blackaby. Yo también. Allá, cuando estuve en Cuba. De mi experiencia con Dios. Pero este es un clásico de tal manera que lo escribió como en el 1960 y tanto. Y todos lo han seguido todos los años. Que eso es casi como un récord, ¿no? Cuando tú terminas la parte de los datos, la cantidad de ediciones que tienen, impresión y edición. Porque evidentemente... ¿Y eso se llama así? Liderazgo espiritual. Liderazgo espiritual Oswald Sanders. O-S-W-A-L-D. Ah. Oswald Sanders.